Hey familia, ¿cómo estamos? Estamos aquí nuevamente en esta semana para poder continuar con nuestros estudios de la palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, te agradecemos esta tarde para mí ya, Señor, que tu Espíritu Santo una vez más ministre sobre nuestros corazones, que nos dé la claridad para poder estar entendiendo tu palabra, Dios, poder disfrutar de ella, alimentarnos de ella, Señor. Te pido por todas aquellas personas que están viendo este video, Señor. Gracias, los abraces, Señor, que tu misericordia los alcance, que todos vengan a tener a través de ti la vida eterna. Padre. Oramos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. La semana pasada nos quedamos en este relato fantástico de la mujer samaritana. Si hay alguien aquí que no lo ha visto aún, pido que por favor regresen al video anterior. Voy a ver si consigo colocar en la caja de comentarios eso, el link para ese video. Y nos quedamos, si la memoria no me falla, en el versículo 30 creo, del capítulo 4. Pero vamos a retroceder unos 2, 3 versículos más para poder agarrar un poco el contexto de la clase pasada. Ok, así es que los invito. Vamos a comenzar a partir del versículo 28, si les parece. Ok. Dice así: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Recuérdese que esa historia se da aproximadamente al mediodía, ¿verdad? Que era la hora sexta, si ustedes no lo recuerdan, que era más o menos a la hora del mediodía. Y seguramente habrá pasado, me imagino, un par de horas desde que estuvo el encuentro con la mujer samaritana y estuvo dedicándole y hablándole todo lo que ya hemos visto en el capítulo anterior. Y los discípulos estaban preocupados con Jesús. Versículo 32. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Y los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad de que me envió y llevar a cabo su obra. Y nos detenemos aquí un minutito porque esto es muy importante. En cuanto que los discípulos estaban preocupados por el alimento físico de Jesús, y eso es completamente comprensible, eh, Jesús estaba preocupado con otro tipo de alimento. Y con esto no estamos diciendo ni Jesús está enseñando de que alimentarse físicamente no sea importante. Claro que lo es. Pero existen prioridades en nuestra vida. Y a pesar que el alimento es nuestro sustento y es algo básico para nosotros, hay algo que incluso es mucho más importante que el alimento físico, y es el alimento espiritual. Jesús dice que a pesar de que estaba con fome, acuérdese que él venía de caminar en el medio del desierto, estaba hambriento, sediento, probablemente muy cansado porque de muy temprano él estaba trabajando, curando, dando la palabra, sanando enfermos, etcétera. Había algo mucho más importante, y es que él tenía que cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Recuerda que en el capítulo anterior dijimos de que él tenía la necesidad de ir, de cruzar por Samaria. Existía esa necesidad que él tenía de poder conversar con la mujer samaritana. Bueno, esa necesidad era porque ese encuentro con ella era algo muy importante para él, porque su padre lo había enviado a poder conversar con esa mujer y a poder a través. Y la voluntad del padre que lo envió era su sustento principal. Probablemente hace mención a un versículo del Antiguo Testamento que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Probablemente le estaba recordando ese versículo y diciendo eso a sus discípulos. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es que si nosotros también tenemos esa preocupación de poder alimentarnos espiritualmente, si ya paramos para pensar en la necesidad que tenemos de importarnos con, o si simplemente nos importamos apenas con alimentarnos físicamente y estamos descuidando nuestra vida espiritual, o si no la tenemos.
Y es importante que hoy meditemos en eso y despertemos si estamos en esa situación. Que no hay nada más importante que el alimento espiritual, el alimento que nos trae vida, pero vida en vida eterna. No sé si tienes esa, digamos, ese comportamiento, poder estar orando, leyendo la Biblia y buscar alimentar tu vida espiritual. Si no es así, un llamado para que pares, para darte espiritualmente. Es indispensable para poder vivir una vida que agrade al Señor. Dejar de ser personas secas espiritualmente o vacías por dentro. La palabra de Dios es nuestro alimento principal. Por eso es que hoy estamos aquí y glorifico a Dios porque ustedes están escuchando este mensaje y eso nos dice de un interés parte de ustedes de poder escuchar la palabra de Dios. Eso es primordial para nuestras vidas porque de nada sirve estar gordito, llenito físicamente, pero nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu está seco por dentro, muerto espiritualmente. Nada nos sirve. Necesitamos estar llenos de la presencia, llenos de su voluntad realizada en nuestras vidas y llevando la obra de Dios. Gente, versículo 35 dice, no decís vosotros, todavía falta 4 meses y después viene la siega. He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Aquí Jesús comienza a decirle a sus discípulos, haciendo referencia al cultivo, ¿verdad? Cultura. Probablemente está hablando aquí de los campos de trigo, que los tallos al estar maduros en las puntas se blanquean y cuando uno los ve de encima se ve un campo blanco, ¿verdad? Que ya está pronto a ser recogido, pronto para ser minto para las personas. Jesús hace esa comparación y dice de que estamos en el tiempo ya estamos en el tiempo en que necesitamos cegar porque los campos están prontos para esa siega. Y es interesante porque él dice que en el versículo 37 dice, el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida. El segador, en este caso, podremos ser nosotros. Estamos segando lo que otros plantaron en él. Nosotros nos alegramos y nos regocijamos, recogemos fruto que otro plantó en el pasado, ¿verdad? Y recibimos un salario. Y ese salario es la vida eterna, y no apenas la vida eterna, sino que también en el cielo tendremos. La salvación es por fe, es por gracia, a través de la fe. Pero la palabra también nos enseña de que en el cielo habrá recompensas, diferentes tipos de recompensas según la obra que hemos realizado aquí, Padre Celestial. Entonces ese salario viene a ser no apenas la vida eterna, sino recompensas. Y aquel que sembró se regocija juntamente, porque todo el que siembra no siembra pensando de que va a fracasar ese cultivo. Sería muy triste. Todo el que siembra, siembra con fe, teniendo la esperanza de que realmente ese fruto o esa semilla va a dar fruto, ¿verdad? Y cuando ese fruto viene a realizarse, se alegra también. No importa si él no es quien ciega, pero si él sembró, él se alegra fruto de sus manos. Y eso lo vemos en el versículo siguiente. Usa un proverbio probablemente de esa época que dice, uno es el que siembra y otro es el que ciega, ¿no? Probablemente haciendo referencia de quien sembró en el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas que constantemente al pueblo de Israel, y no apenas al pueblo de Israel, sino también a otras naciones, estuvieron sembrando la palabra de Dios, estuvieron sembrando el llamado a un arrepentimiento y estuvieron preparando el campo, así como Juan el Bautista, preparando el campo
hasta la llegada del Mesías, donde era el tiempo de comenzar la siega. Se sembraron y a partir de Cristo comienza la siega. Y nosotros somos los segadores. Está el campo pronto, mi querida familia. Necesitamos compartir, necesitamos ser con la mujer samaritana, ser testigos de la palabra de Dios, porque hay almas que están sedientas, hay vidas que se están perdiendo. Y a veces parece que no es así, que las personas no están interesadas y superficialmente realmente a veces no lo están, pero dentro de sus almas ellas tienen una necesidad urgente de Cristo. Son personas necesitadas y ellas están ahí. Lo que necesitamos hacer es simplemente extender nuestro poder, compartir la palabra de Dios. Y es muy importante que tengamos ese peso en el corazón, esa necesidad, porque Jesús dio esa orientación y es un privilegio para nosotros. Los ángeles les gustaría estar en el lugar donde estamos y compartir la palabra de Dios y participar de esta siega, pero no le fue dado a ellos esa misión, sino a ti y a mí. La pregunta es, ¿estás pronto? ¿Estás preparado? ¿Estás animado? ¿Quieres hacer parte de esta obra del Señor? Entonces, párate y comienza a abrir tus labios y vivir una vida que agrada al Señor para poder ser testimonio de Cristo en estas naciones que tanto lo necesitan, ¿verdad? Porque hay momentos muy difíciles. Versículo 38 dice, yo os envío a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. ¿Verdad? Lo que estamos mencionando probablemente es referencia a Juan el Bautista y otros del pasado. Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he dicho. La mujer se convirtió en un testigo, en primera mano un testigo de Jesucristo por todo lo que le había escuchado, por todo lo que. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días y muchos más creyeron por su palabra. ¿Se recuerdan que dijimos en la aula pasada que los samaritanos y los judíos no se daban bien entre sí, que tenían rivalidades, eran enemigos por ciertas cosas que explicamos? Bueno, todo eso se cayó a tierra. Jesús vino a traer paz, Él vino a dar palabras de esperanza para esa gente y ellos consiguieron ver eso a través de la vida de Jesús y se quebró, ¿verdad? La muralla, el muro que los dividía y ellos dijeron, no, ahora queremos que estés con nosotros, queremos que te quede. Dice que le rogaron, le suplicaron, por favor quédate para que nos expliques más, para que nos ayudes, para que nos des esa vida eterna. Y Jesús se quedó 2 días más y muchos más creyeron por su palabra. Gloria a Dios por eso. Versículo 42 dice, y decían a la mujer, y esto es muy, muy bonito. Me encanta ese versículo aquí, por eso que la marca. Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Cuando leo este versículo, me recuerda mucho al versículo de Job o al pasaje de Job. Yo no sé si alguien se recuerda sobre o la historia de Job en el Antiguo Testamento. Él dijo algo muy parecido después que pasó todo lo que pasó, después de que perdió su familia, después de que perdió sus bienes, después de que perdió su salud, ¿verdad? Todo lo que había pasado, sus amigos la abandonaron, su mujer la abandonó. Terrible la historia de Job, una prueba durísima, ¿verdad? Pero esa prueba lo llevó a una conclusión, porque en el medio de la prueba Dios se fue manifestando a su vida. La prueba fue como un instrumento para él poder ver cosas que él no podía ver, para poder entender cosas que él no entendía y para poder oír cosas que él nunca había escuchado. Eso es importante porque a veces las pruebas, las dificultades que pasamos son durísimas. Y a veces si no tenemos un comportamiento abierto y nuestro corazón abierto a lo que Dios tiene que hacer con nuestras vidas, nosotros podemos perdernos en el medio del camino. En realidad Dios permite que pasemos
por esas situaciones, para poder tocar nuestro corazón, para poder ablandar nuestra alma, para poder dejarnos entender los propósitos que Él tiene para nuestra. Y a veces en el medio del bendito sufrimiento de la prueba podemos ver y escuchar y entender cosas que no entendíamos. Y la frase hermosa, ¿verdad? De Job dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora ojos te ven. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es de que la fe que él tenía, la creencia que él tenía en Dios era válida, pero era insuficiente. Él había apenas tenido una experiencia de creer y conocer a Dios por algo que le habían contado. Él conocía a Dios a través de las experiencias de otros. Eso está muy bien, pero Dios no quiere que seamos apenas eso. Está muy bien poder creer a través de la vida de los otros. Pero lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, que tengamos una vida una vida personal, una relación personal con Él. Que nosotros apenas no seamos creyentes por la vida de otros, sino que nosotros mismos tengamos una experiencia de vida y personal. Y este Job dice, ahora que yo he pasado por toda esta fase terrible en mi vida, en esta fase terrible en mi vida, he visto tu misericordia, he visto tu favor, he visto tu grandeza, he visto tus maravillas, he podido conocerte. Ahora sí yo creo, no por lo que los otros decían de ti, sino que ahora mis propios ojos te. Bueno, estos samaritanos es muy parecida a la experiencia que ellos estaban manifestándose. Nosotros no sabemos qué les pasaba por la vida, cuáles eran los problemas, qué situación ellos tenían. Pero lo que sí sabemos de que al principio creyeron por el testimonio de la mujer samaritana, pero al estar cerca de Jesús, al tener ese relacionamiento íntimo, porque Jesús se quedó con ellos, el Dios del universo comió juntamente con ellos, el Dios creador de todas las cosas participó en la misma mesa con ellos, estuvo conversando con ellos y yo imagino que ellos lo exprimieron al máximo, lo tocaron, lo sintieron, dijeron, ahora nosotros creemos porque lo hemos visto. Y al verlo llegamos a una única conclusión que es imposible que exista otra. Este hombre es el Salvador del mundo. Eso es lindo porque justamente a esa conclusión tenemos que llegar. Y eso solamente es posible cuando nos sentamos a la mesa con Jesús. Nos sentamos y participamos de la intimidad que Él nos ofrece. Él está ahí, Él está dispuesto, su corazón amoroso entregó su vida para ese momento. Sentemos y abramos nuestro corazón. Y no te digo que con eso tus problemas se solucionarán y que tu vida material cambiará o que tus problemas dejarán de existir, pero sí te aseguro que los verás de otra perspectiva. Lo verás de una forma diferente cuando comiences a tener ese relacionamiento que te dará una convicción tan grande, que llegarás a decir, este hombre me salvó, es mi salvador y él vino a salvar no apenas a mí, sino al mundo entero. Amén. Versículo 43 dice, después de los 2 días salió de allí para Galilea. Necesitaba continuar, no podía, a pesar que los samaritanos querían que él se quedase la vida toda, él necesitaba continuar su camino para culminar su ministerio y la función que el Padre lo había. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no le honra en su propia tierra, ¿no? Aquí Jesús está, digamos que es una pequeña queja, ¿verdad? Sobre los judíos, cómo lo habían rechazado los fariseos, la casta religiosa y otros incluso lo buscaban apenas por interés y otros necesitaban o lo buscaban matarlo, siendo él judío. En cambio, los samaritanos lo recibieron de brazos abiertos y fueron muy receptivos a la palabra de Jesús, en cuanto a que sus propios conterráneos
lo rechazaban. Entonces hace esa declaración de que a veces nuestra propia gente no nos cree y nos rechaza en cuanto que otros de afuera sí nos creen. Interesante. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Déjenme de que las fiestas, principalmente la Pascua, era obligatoria de que todos se reuniesen a Jerusalén y Jesús había estado allí haciendo milagros y predicando la palabra. Versículo 46 dice, entonces aquí cambiamos un poco la historia porque recuérdese que estamos a camino. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se recuerdan? Ya hablamos eso en el capítulo 12 de la memoria. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este es un detalle importante porque nos dice que es un oficial del rey. ¿Qué el rey? El rey Herodes, ¿verdad? El rey que gobernaba sobre esas tierras. Dice que su hijo estaba enfermo en Capernaum y él vino hasta Caná de Galilea. Más o menos da unos 30 y pocos kilómetros de distancia. Este hombre vino caminando hasta esta tierra de Canaán desde Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Una vez más, Jesús hace un reclamo de que las personas estaban hambrientas, no buscando las palabras que él tenía para darles, sino buscando señales y prodigios. Fíjese que la palabra está en plural. Entonces, él no estaba apenas refiriéndose a este hombre, sino también a las personas que estaban alrededor. Probablemente mucha gente estaba con él, muchos de la tierra de Canaán, para poder ver qué es lo que Jesús quería hacer o qué es lo que Jesús estaba haciendo. Muchos les gustaba el espectáculo, necesitaban y pedían más señales, pedían más cosas. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces este hombre va al encuentro de Jesús, desesperado porque su hijo estaba enfermo. Caminó probablemente 30 y pocos kilómetros hasta llegar donde Jesús estaba en las tierras de Canaán y desesperado le rogó y le suplicó. Le suplicó que atendiese sus necesidades y le dijo, Señor, ven y sana a mi hijo. Es interesante porque él era un oficial del rey. Al ser un oficial del rey, legalmente él tenía autoridad incluso sobre el propio Jesús. Recuérdese que el imperio romano era quien dominaba esas tierras. Ser un oficial del rey tenía un cargo, un cierta, digamos, un cierto oficio que le daba autoridad por encima de personas. Pero cuando él llega a Jesús, se humilla y lo llama de Señor. Lo llama de Señor, humillándose y entendiendo que Jesús estaba allí y era superior a él. Estaba dispuesto a decir o a obedecer lo que Jesús le dijese. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Esto es muy interesante porque no es la respuesta que nosotros esperamos. Si yo llego hacia ti pidiéndote un favor o una necesidad, normalmente lo que yo espero de que tú me atiendas y probablemente en este caso vengas conmigo para poder curar. Probablemente este hombre esperaba que Jesús lo acompañase, que Jesús llegase a su casa y hiciese una ceremonia o colocase sus manos sobre su hijo o hiciese una oración. No sé, tantas cosas que Jesús podría hacer.
Pero Jesús no hace lo que este hombre piensa, porque acuérdese que Jesús es Dios, Él es el Señor y Él es único. Y lo único que le dice es, vete, tu hijo ya vive. En pocas palabras, tu hijo ya fue curado, ya fue sanado. Lo único que tienes que hacer es irte. Es interesantísimo esto. Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto es muy parecido a otra historia que aparece en Lucas también, con el centurión y su siervo que también estaba enfermo y Jesús también hizo prácticamente lo mismo. A veces es importante entender que no es de nuestra forma, no es de la forma que nosotros queremos. Estamos muy acostumbrados a que las cosas se den de la forma como yo quiero, el tiempo como yo quiero y las condiciones que yo. Pero con Jesús y con Dios no es así. Tenemos que entender y aprender con este hombre que se fue sin reclamar, sin murmurar, sin quejarse, se dio la media vuelta y dice que creyó. No se fue reclamando y diciendo, ¿para qué vine aquí? Vine a perder mi tiempo con este hombre. Sino que dice que él creyó, él tuvo fe de que lo que Jesús, la instrucción de que Jesús le dio en ese momento era la indicada, era la correcta, era la mejor. Y se dio la media vuelta y se fue. ¿Se fue para qué? Para buscar su milagro. Se fue para buscar la respuesta a esa palabra que Jesús le había dicho. Versículo 31, continuamos con esta historia. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Quiero dejarle una pequeña reflexión sobre esta última parte, porque no sé si ustedes se han dado cuenta cuál es el, el andar de esa historia de este siervo de rey. Este hombre tenía una gran necesidad. Su hijo estaba muriendo y desesperadamente corrió a Jesús para buscar ayuda de Jesús. Probablemente, a pesar de que él no sea un judío, había escuchado de las cosas que Jesús había hecho, de los milagros. Había escuchado la fama de Jesús. Y cuando tú y yo, a lo mejor que eres padre también, así como yo, nuestros hijos pasan por necesidades o por problemas que no somos capaces de hacer. ¿Ah? Y este hombre probablemente en ese desespero dijo, necesito y ha intentado de todo, mi hijo se está muriendo, déjame ir hasta ese hombre. ¿Okay? Probablemente la fe que él tuvo en ese momento era una fe incipiente, una fe del desesperado, como aquel de que no tiene más nada que hacer y dice, bueno, lo voy a intentar porque no tengo otra salida. Y fue a Jesús para pedir ese milagro. Suplicaba. Se humilló. Él siendo una autoridad se humilló delante de Jesús y le dijo, sáname. Cuando Jesús le dice esta palabra, vete, tu hijo vive, en ese momento yo imagino que en su corazón creció aún su fe, porque Jesús le estaba dando una respuesta. A lo mejor no era una respuesta que él había pensado, no era una respuesta ideal que él esperaba, pero era una respuesta. Y él en ese momento dice que creyó. Su fe en ese momento dejó de ser una fe desesperada, una fe reactiva en desesperación por un problema que estaba pasando y recibió esa palabra de Jesús y nació en su corazón una fe diferente, una fe incluso que contradice a su razonamiento o a su deseo, a su voluntad y decide a través de esa fe obedecer y marcharse. Pero hasta aquí no nos habla la palabra de Dios de salvación y de una fe que lo hiciese creer Él para salvación, sino hasta el versículo 53, cuando Él comprueba de que todo lo que Jesús le había dicho y que las cosas habían transcurrido de una forma tan sobrenatural y poderosa,
justo en la misma palabra, en la misma hora, perdón, en el mismo momento donde Jesús soltó la palabra de vida, su hijo vivía a la orden de ese Jesús. Y en ese momento en su corazón brotó la fe verdadera. Y él y su casa creyeron. A lo que quiero llegar es de que muchas veces podemos, con nuestra fe incipiente, desesperadamente ir a donde Jesús, porque estamos con una enfermedad, una fe temporaria, porque estamos con un problema. La primera cosa que nos acordamos es de Dios. Y decimos, Dios me ayuda, Dios, aquí necesito de ti, Dios, me estoy muriendo, mis familiares están muriendo, por favor atiéndeme. Pero es una fe desesperada, es una fe que realmente no llega a una fe verdadera. Después recibimos la palabra de Dios. Y cuando la palabra comienza a entrar en nuestro corazón, ella comienza a crear fruto. Comenzamos a obedecer y comenzamos a tener una fe que en muchos casos es una fe sacrificial. O sea, una fe que apenas está cumpliendo un cierto ritual de obediencia. Por ejemplo, vemos muchas personas que hacen sacrificios, tienen una fe de sacrificios porque quieren pagar una penitencia o quieren pagar una promesa. Se me viene a la mente, por ejemplo, imágenes de muchas personas que andan de rodillas, por ejemplo, subiendo escaleras o andando en procesiones de rodillas hasta llegar a la catedral o hasta llegar hasta un cierto punto, porque esa fe sacrificial los lleva a hacer ese tipo de sacrificio para poder recibir de Dios lo que ellos necesitan. Pero aún con todo, ellos no pueden ser salvos. Aún con todo, probablemente al día siguiente vivirán su vida como lo habían hecho el día anterior. Pero esa no es la fe que Cristo quiere de nosotros. Fe que Cristo quiere en nosotros es la fe que nos salva, la fe verdadera, en la confianza en Él indiscutiblemente a pesar de las circunstancias, y esa fe que produce fruto. ¿Fruto de qué? De arrepentimiento, y que nos lleva a ser un testigo de Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, por ese versículo 53, donde dice que en el instante, en ese momento, Él creyó y toda su casa. Si toda su casa creyó, fue a través del testimonio que él dio sobre Jesús. Él se convirtió, así como la mujer samaritana, en un testigo de Jesucristo, y él transportó, él comunicó todo lo que había oído, lo que había visto, lo que había sentido en su corazón para su familia, y su familia también llegó a conocer a Jesús y llegó a ser salva. Esta es la conclusión donde Cristo nos quiere llevar. Y a veces necesitamos prestar mucha atención porque hay mucha gente que tiene una fe desesperada o una fe sacrificial, pero no tiene una fe verdadera que venga a salvar. Incluso estando dentro de una iglesia. A veces hay una expresión, a veces que decimos, ¿no? Los domingos somos hijos de Dios, pero de lunes a sábado somos hijos del anticristo. Y vivimos como hijos del anticristo. Y vivimos una vida terrible, completamente alejado del propósito de la voluntad de Dios. Pero la fe verdadera es la fe que nos produce un comportamiento de vida y nos lleva a ser un testigo de el testimonio de Jesús, una evidencia muy importante de nuestra salvación, y es la conclusión donde debemos de llegar por la gracia de Dios. Este hombre y casa fueron salvos. Fíjese que eh, se lo voy a dejar aquí picando, esa expresión que voy a decir ahora, pero a veces Cristo ha sanado, personas han visto el poder de Dios, personas han visto el milagro de Dios, y muchas veces esas personas no son. En el capítulo 5, que es el próximo capítulo, vamos a abordar un poco más este tema, porque es necesario que entendamos todo lo que acontece, y en estos versículos, en esos capítulos, encontramos experiencias que se parecen mucho a las nuestras. Que la palabra ella es viva y ella no pasó de moda. Y en ella podemos aprender cosas que nos dan nuestra fe y nuestro crecimiento.
mi gente. Entonces, por aquí lo dejamos. Ha sido un poco más corto, gracias a Dios, este video. Los otros fueron un poco largos. Eh, pero yo creo que podemos aprender en todas las circunstancias. De la palabra de Dios. Que Dios les bendiga nuevamente su vida. Los espero próxima semana con la ayuda de Dios para poder continuar con esta jornada de este precioso libro de Juan. Espero que le esté siendo de bendición así como está siendo para mí. Que ustedes puedan crecer con la palabra de Dios, formar nuestras vidas y tener vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Una buena semana. Bendiciones. Chao.